Capítulo 60. Cómo Cortés fue a donde estaba Surto el navío, y prendimos 6 soldados y marineros que del navío huyeron, y lo que sobre ello pasó. Así como llegamos a la Villarica, como dicho tengo, vino Juan de Escalante a hablar a Cortés, y le dijo que sería bien ir luego aquella noche al navío, por ventura no alzase velas y se fuese, y que reposarse el Cortés, que él iría con 20 soldados. Y Cortés dijo que no podía reposar, que cabra coja no tenga siesta, que él quería ir en persona con los soldados que consigo traía, y antes que bocado comiésemos comenzamos a caminar la costa adelante, y topamos en el camino a 4 españoles que venían a tomar posesión en aquella tierra por Francisco de Garay, gobernador de Jamaica, los cuales enviaba un capitán que estaba poblando de pocos días había en el río de Pánuco que se llamaba Alonso Álvarez de Pineda o Pinedo, y los 4 españoles que tomamos se decían Guillén de la Loa. Este venía por escribano, y los testigos que traía para tomar la posesión se decían Andrés Núñez, y era carpintero de Ribera, y el otro se decía Maestre Pedro el de la Arpa, y era valenciano, el otro no me acuerdo el nombre. Y como Cortés hubo bien entendido cómo venían a tomar posesión en nombre de Francisco de Garay, supo que quedaba en Jamaica y enviaba capitanes, preguntóles Cortés que por qué título o por qué vía venían aquellos capitanes. Respondieron los 4 hombres que en el año de 1518, como había fama en todas las islas de las tierras que descubrimos cuando lo de Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, y llevamos a Cuba los 20.000 pesos de oro a Diego Velázquez, que entonces tuvo relación el Garay del piloto Antón de Alaminos y de otro piloto que habíamos traído con nosotros, que podía pedir a su majestad desde el río de San Pedro y San Pablo por la banda del norte todo lo que descubriese, y como el Garay tenía en la corte quien le favoreciese con el favor que esperaba. Envió un mayordomo suyo que se decía Torralba, a lo negociar, y trujo provisiones para que fuese adelantado y gobernador desde el río de San Pedro y San Pablo y todo lo que descubriese, y por aquellas provisiones envió luego 3 navíos con hasta 270 soldados con bastimentos y caballos, con el capitán por mí nombrado que se decía Alonso Álvarez Pineda o Pinedo, y que estaba poblando en un río que se dice Pánuco, obra de 70 leguas de allí, y que ellos hicieron lo que su capitán les mandó, y que no tienen culpa. Y como lo hubo entendido Cortés, con palabras amorosas les halagó, y les dijo que si podríamos tomar aquel navío, y el Guillén de la Loa, que era el más principal de los 4 hombres, dijo que capearían y harían lo que pudiesen, y por bien que los llamaron y capearon, ni por señas que les hicieron, no quisieron venir. Porque, según dijeron aquellos hombres, su capitán les mandó que mirasen que los soldados de Cortés no topasen con ellos porque tenían noticia que estábamos en aquella tierra, y cuando vimos que no venía el batel, bien entendimos que desde el navío nos habían visto venir por la costa adelante, y que si no era con maña no volverían con el batel a aquella tierra, rogóles Cortés que se desnudasen aquellos 4 hombres sus vestidos para que se los vistiesen otros 4 hombres de los nuestros, y así lo hicieron, y luego nos volvimos por la costa adelante por donde habíamos venido, para que nos viesen volver desde el navío, para que creyesen los del navío que de hecho nos volvimos, y quedábamos los 4 de nuestros soldados vestidos los vestidos de los otros 4. Y estuvimos con Cortés en el monte escondidos hasta más de medianoche que hiciese escuro para volvernos enfrente del riachuelo, y muy escondidos, que no parecíamos otros, sino los 4 soldados de los nuestros. Y como amaneció comenzaron a capear los 4 soldados, y luego vinieron en el batel 6 marineros, y los 2 saltaron en tierra con unas 2 botijas de agua, y entonces aguardamos los que estábamos con Cortés escondidos que saltasen los demás marineros, y no quisieron saltar en tierra. Y los 4 de los nuestros que tenían vestidas las ropas de los otros de Garay hacían que estaban lavando las manos y escondiendo las caras, y decían los del batel, veníos a embarcar, ¿qué hacéis? ¿Por qué no venís? Y entonces respondió uno de los nuestros, saltad en tierra y veréis aquí un poco, y como desconocieron la voz, se volvieron con su batel, y por más que los llamaron, no quisieron responder. Y queríamosles tirar con las escopetas y ballestas, y Cortés dijo que no se hiciese tal, que se fuesen con Dios a dar mandado a su capitán. Por manera que se hubieron de aquel navío 6 soldados, los 4 hubimos primero, y 2 marineros que saltaron en tierra, y así, volvimos a Villarica. Y todo esto sin comer cosa ninguna.
Y esto es lo que se hizo, y no lo que escribe el coronista Gómora, porque dice que vino Garay en aquel tiempo, y engañóse, que primero que viniese envió 3 capitanes con navíos, los cuales diré adelante en qué tiempo vinieron e qué se hizo de ellos, y también en el tiempo que vino Garay. Y pasemos adelante, e diremos cómo acordamos de ir a México. Capítulo 61. ¿Cómo ordenamos de ir a la Ciudad de México, y por consejo del cacique fuimos por Tlaxcala, y de lo que nos acaeció así de reencuentros de guerra como de otras cosas? Después de bien considerada la partida para México, tomamos consejo sobre el camino que habíamos de llevar, y fue acordado por los principales de Cempoal que el mejor y más conveniente era por la provincia de Tlaxcala, porque eran sus amigos y mortales enemigos de mexicanos, e ya tenían aparejados 40 principales, y todos hombres de guerra, que fueron con nosotros y nos ayudaron mucho en aquella jornada, y más nos dieron 200 tamemes para llevar el artillería, que para nosotros los pobres soldados no habíamos menester ninguno. Porque en aquel tiempo no teníamos que llevar, porque nuestras armas, así lanzas como escopetas y ballestas y rodelas, y todo otro género de ellas, con ellas dormíamos y caminábamos, y calzados nuestros alpargates, que era nuestro calzado, y como he dicho siempre, muy apercebidos para pelear. Y partimos de Cempoal de mediado el mes de agosto de 1519 años, y siempre con muy buena orden, y los corredores del campo y ciertos soldados muy sueltos delante. Y la primera jornada fuimos a un pueblo que se dice Jalapa. Y desde allí a Socochima, y estaba muy fuerte y mala entrada, y en él había muchas parras de uvas de la tierra, y en estos pueblos se les dijo con doña Marina y Jerónimo de Aguilar, nuestras lenguas, todas las cosas tocantes a nuestra santa fe, y como éramos vasallos del emperador don Carlos, que nos envió para quitar que no haya más sacrificios de hombres ni se robasen unos a otros, y se les declaró muchas cosas que se les convenía decir, y como eran amigos de Cempoal y no tributaban a Montezuma, jalábamos en ellos muy buena voluntad y nos daban de comer, y se puso en cada pueblo una cruz, y se les declaró lo que significaba que la tuviesen en mucha reverencia. Y desde Socochima pasamos unas altas sierras y puerto, y llegamos a otro pueblo que se dice Texutla, y también hallamos en ellos buena voluntad, porque tampoco daban tributo como los demás. Y desde aquel pueblo acabamos de subir todas las sierras y entramos en el despoblado, donde hacía muy gran frío y granizo aquella noche, donde tuvimos falta de comida, y venía un viento de la Sierra Nevada que estaba a un lado, que nos hacía temblar de frío, porque, como habíamos venido de la isla de Cuba y de la Villarica, y toda aquella costa es muy calurosa, y entramos en tierra fría, y no teníamos con qué nos abrigar sino con nuestras armas, sentíamos las heladas como no éramos acostumbrados al frío. Y desde allí pasamos a otro puerto, donde hallamos unas caserías y grandes adoratorios de ídolos que ya he dicho que se dicen cues, y tenían grandes rimeros de leña para el servicio de los ídolos que estaban en aquellos adoratorios. Y tampoco tuvimos que comer, y hacía recio frío, y desde allí entramos en tierra de un pueblo que se decía Cocotlán. Y enviamos 2 indios de Cempoal a decille al cacique cómo íbamos, que tuviesen por bien nuestra llegada a sus casas. Y era sujeto este pueblo a México, y siempre caminábamos muy apercebidos y con gran concierto, porque víamos que ya era otra manera de tierra, y cuando vimos blanquear muchas azuteas, y las casas del cacique y los cues y adoratorios que eran muy altos y encalados parecían muy bien, como algunos pueblos de nuestra España, y pusímosle nombre Castilblanco, porque dijeron unos soldados portugueses que parecía a la villa de Casteloblanco de Portugal. Y así se llama ahora, y como supieron en aquel pueblo por mí nombrado, por los mensajeros que enviábamos cómo íbamos, salió el cacique a recibirnos con otros principales junto a sus casas, el cual cacique se llamaba Olintecle, y nos llevaron a unos aposentos y nos dieron de comer poca cosa y de mala voluntad. Y después que hubimos comido, Cortés les preguntó con nuestras lenguas de las cosas de su señor Montezuma, y dijo de sus grandes poderes de guerreros que tenía en todas las provincias sujetas, sin otros muchos ejércitos que tenía en las fronteras y provincias comarcanas, y luego dijo de la gran fortaleza de México y cómo estaban fundadas las casas sobre agua, y que de una casa a otra no se podía pasar sino por puentes que tenían hechas y en canoas, y las casas todas de azuteas, y en cada azutea si querían poner mamparos eran fortalezas, y que para entrar dentro en la ciudad que había 3 calzadas, y en cada calzada 4 o 5 aberturas por donde se pasaba el agua de una parte a otra.
y en cada una de aquellas aberturas había una puente, y con alzar cualquiera de ellas, que son hechas de madera, no pueden entrar en México. Y luego dijo del mucho oro y plata y piedras chalchihuis y riquezas que tenía Montezuma, su señor, que nunca acababa de decir otras muchas cosas de cuán gran señor era, que Cortés y todos nosotros estábamos admirados de lo oír. Y con todo cuanto contaban de su gran fortaleza y puentes, como somos de tal calidad los soldados españoles, quisiéramos ya estar probando ventura. Y aunque nos parecía cosa imposible, según lo señalaba y decía el Olintecle. Y verdaderamente era México muy más fuerte y tenía mayores pertrechos de albarradas que todo lo que decía. Porque una cosa es haberlo visto de la manera y fuerzas que tenía, y no como lo escribo. Y dijo que era tan gran señor Montezuma, que todo lo que quería señoreaba, y que no sabía si sería contento cuando supiese nuestra estada allí en aquel pueblo, por nos haber aposentado y dado de comer sin su licencia. Y Cortés le dijo con nuestras lenguas: pues hágoos saber que nosotros venimos de lejas tierras por mandado de nuestro rey y señor, que es el emperador don Carlos, de quien son vasallos muchos y grandes señores, y envía a mandar a ese vuestro gran Montezuma que no sacrifique ni mate ningunos indios, ni robe sus vasallos ni tome ningunas tierras, y para que dé la obediencia a nuestro rey y señor. Y ahora lo digo asimismo a vos, Olintecle, y a todos los más caciques que aquí estáis, que dejéis vuestros sacrificios y no comáis carnes de vuestros prójimos, ni hagáis sodomías ni las cosas feas que soléis hacer, porque así lo manda nuestro Señor Dios, que es el que adoramos y creemos, y nos da la vida y la muerte y nos ha de llevar a los cielos. Y se les declaró otras muchas cosas tocantes a nuestra santa fe, y ellos a todo callaban. Y dijo Cortés a los soldados que allí nos hallamos: paréceme, señores, que ya que no podemos hacer otra cosa, que se ponga una cruz. Y respondió el padre Fray Bartolomé de Olmedo: paréceme, señor, que en estos pueblos no es tiempo para dejalles cruz en su poder, porque son algo desvergonzados y sin temor. Y como son vasallos de Montezuma, no la quemen o hagan alguna cosa mala. Y esto que se les dijo basta hasta que tengan más conocimiento de nuestra santa fe. Y así se quedó sin poner la cruz. Dejemos esto y de las santas amonestaciones que les hacíamos, y digamos que como llevábamos un lebrel de muy gran cuerpo, que era de Francisco de Lugo, y ladraba mucho de noche, parece ser preguntaban aquellos caciques del pueblo a los amigos que traíamos de Cempoal que si era tigre o león, o cosa con que mataban los indios, y respondieron: tráenle para que cuando alguno los enoja los mate. Y también les preguntaron que aquellas bombardas que traíamos, ¿qué hacíamos con ellas? Y respondieron que con unas piedras que metíamos dentro de ellas matábamos a quien queríamos. Y que los caballos corrían como venados y alcanzábamos con ellos a quien les mandábamos. Y dijo el Olintecle y los demás principales: luego de esa manera teules deben de ser. Ya he dicho otras veces que a los ídolos o sus dioses o cosas malas llamaban teules. Y respondieron nuestros amigos: pues ¿cómo? ¿Ahora lo veis? Mirad que no hagáis cosa con que los enojéis, que luego sabrán, que saben lo que tenéis en el pensamiento, porque estos teules son los que prendieron a los recaudadores del vuestro gran Montezuma, y mandaron que no les diesen más tributo en todas las sierras ni en nuestro pueblo de Cempoal. Y estos son los que nos derrocaron de nuestros templos nuestros teules, y pusieron los suyos, y han vencido los de Tabasco y Cingapacinga. Y demás de esto, ya habréis visto cómo el gran Montezuma, aunque tiene tantos poderes, les envía oro y mantas, y ahora han venido a este vuestro pueblo y veo que no les dais nada. Andad presto y traedles algún presente. Por manera que traíamos con nosotros buenos echacuervos, porque luego trujeron 4 pinjantes y 3 collares y unas lagartijas, aunque era de oro todo muy bajo, y más trujeron 4 indias, que eran buenas para moler pan, y una carga de mantas. Cortés las recibió con alegre voluntad y con grandes ofrecimientos. Acuerdón que tenían en una plaza, adonde estaban unos adoratorios, puestos tantos rimeros de calaveras de muertos que se podían bien contar, según el concierto con que estaban puestas, que me parece que eran más de 100.000, y digo otra vez sobre 100.000. Y en otra parte de la plaza estaban otros tantos rimeros de zancarrones y huesos de muertos que no se podían contar, y tenían en unas vigas muchas cabezas colgadas de una parte a otra, y estaban guardando aquellos huesos y calaveras 3 papas que, según entendimos, tenían cargo de ellos, de lo cual tuvimos que mirar más después que entramos más la tierra adentro. Y en todos los pueblos estaban de aquella manera, también en lo de Tlaxcala.
Pasado todo esto que aquí he dicho, acordamos de ir nuestro camino por Tlaxcala, porque decían nuestros amigos estaban muy cerca, y que los términos estaban allí junto donde tenían puestos por señales unos mojones, y sobre ello se preguntó al cacique Olintecle que cuál era mejor camino y más llano para ir a México, y dijo que por un pueblo muy grande que se decía Cholula, y los de Cempoal dijeron a Cortés: Señor, no vais por Cholula, que son muy traidores y tiene allí siempre Montezuma sus guarniciones de guerra. Y que fuésemos por Tlaxcala, que eran sus amigos y enemigos de mexicanos, y así, acordamos de tomar el consejo de los de Cempoal, que Dios lo encaminaba todo, y Cortés demandó luego al Olintecle 20 hombres principales guerreros que fuesen con nosotros, y luego nos los dieron, y otro día de mañana fuimos camino de Tlaxcala, y llegamos a un pueblezuelo que era de los de Salacingo, y de allí enviamos por mensajeros 2 indios de los principales de Cempoal, de los indios que solían decir muchos bienes y loas de los tlaxcaltecas y que eran sus amigos. Y les enviamos una carta, puesto que sabíamos que no lo entenderían, y también un chapeo de los vedijudos colorados de Flandes que entonces se usaban, y lo que se hizo diremos adelante.